Mientras se van conectando algunos que todavía veo que están iniciando su conexión, ahí está la gente de coordinación dándoles una mano para que se puedan conectar. Repaso un poquito lo que es nuestra plataforma, nuestra aula virtual, ¿sí? Que probablemente varios de ustedes ya la tengan vista, ya la están utilizando de muy buena manera. Algunos a lo mejor todavía tienen alguna duda o algo en relación a eso, así que yo empiezo a mostrar esto mientras se terminan de conectar los que faltan, antes de iniciar la presentación, y cualquiera que me quiera consultar algo, ¿sí? Simplemente puede hablar a través del micrófono, puede consultar a través del chat, ¿sí? O hasta quienes están conectados al celular, hay por ahí una herramientita que dice levantar la mano, y a mí me sale ahí que alguno de ustedes tiene intención de participar. Bien, una vez más, micrófonos, cámaras, todo abierto para que ustedes lo utilicen de la manera que mejor crean, ¿sí? Yo mientras voy a ir compartiendo esto que tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Que es nuestra aula virtual. Bien, todos ustedes, o la gran mayoría al menos, ya han pasado por este espacio. En la parte superior encuentran toda la información importante que la gente de coordinación les ha dejado a su disposición. Bien, y posteriormente lo que van a encontrar es el módulo número 1 de la capacitación, ¿sí? Con todos sus materiales. Como nosotros les comentamos en el video introductorio, cada módulo va a estar dividido en dos partes. El módulo 1 va a tener su parte 1 y su parte 2. El módulo 2 va a tener su parte 1 y su parte 2, y así la de todos los módulos de la capacitación. Bien, esto tiene la idea de que nosotros vayamos compartiendo el material de manera progresiva y que vayamos trabajando sobre él. La idea de compartir materiales en diferentes formatos no es que yo simplemente me descargue toda la compu, sino que realmente yo pueda ir trabajando cada uno de los materiales. Por dar un ejemplo, nuestro primer material es, después del video de introducción, por supuesto, el material teórico que contiene las cuestiones básicas y fundamentales de lo que denominamos o titulamos Introducción al Entrenamiento Funcional. Bien, y bueno, si bien no es un texto extremadamente largo, son unas 10 páginas de material en las cuales se van presentando algunos conceptos, algunos de los cuales hoy vamos a retomar, y está bueno que uno pueda descargarlo o leerlo en línea, lo que sea, pero en definitiva leerlo, irlo analizando, ir trabajando o viendo cada uno de los ejemplos, ¿bien? Y así también ir registrando todas las dudas o consultas que puedan surgir, ¿bien? Puede pasar que yo leyendo este primer material me surja una duda sobre algún concepto. Por ejemplo, alguien me escribió cuando conformamos el grupo de WhatsApp diciéndome, profe, bueno, ¿qué es o qué se denomina transferencia? Y claro, yo a lo mejor escribí transferencia en el material teórico y no expliqué ese concepto, bien, aunque por ahí había algún ejemplo, pero digo, puede haber quedado la duda, y obviamente si uno lo lee y lo analiza, ahí le va a surgir la duda, bien. Una vez que ustedes tengan una duda, básicamente nos pueden contactar por cualquiera de las vías, ¿sí? Yo ahora, cuando termine esta clase, les voy a dejar allí en el grupo mis datos de contacto, que creo que ya la mayoría lo tienen. El correo electrónico se los dejé en el foro, el WhatsApp lo tienen porque estamos en el grupo, ¿sí? Les voy a dejar todas las vías de contacto, y si no, simplemente es anotarlo y decir tengo esta duda para después preguntarlo cuando nos encontramos de esta manera como hoy, en vivo y cara a cara, ¿sí? Tienen como vía de contacto los foros. Yo inicié un foro cuando comenzamos la capacitación, ¿sí? El primer foro correspondiente, por supuesto, al módulo 1, bien, ustedes aquí lo van a ver, ahora lo mandamos a la parte final, ¿sí? Y en este espacio, en el foro, ¿sí? Es donde nosotros podemos escribirnos, bien, podemos ir comentando, ¿sí? El foro es eso, un espacio de comentarios. Yo aquí les dejé todos mis datos de contacto y dejé abierta la invitación a que ustedes puedan presentarse, contarme de dónde son, de dónde vienen, a qué se dedican, ¿sí? Como ese espacio por fuera de lo que es el desarrollo estrictamente teórico. Bien, a ver, vamos a asistir a un compañero que dice que no escucha. Bien, hay una compañera que dice que tenía dificultades con el audio. ¿Me confirmarían los demás que se está escuchando correctamente? Alguien que ahí me Sí, ponga en el se chat. escucha, profe. ¿Se escucha? Bueno, menos mal. Vamos bien entonces. Bueno, a veces pasan estas cosas con la tecnología. Si tienen alguna de esas dificultades, yo casi siempre lo que sugiero es salir y volver a entrar, ¿sí?
directamente, ¿sí? Lo voy a poner acá. Bien. Parece que a mí me hicieron caso y salieron. Entonces decía, tienen el foro, ¿sí? Bien, como una de las vías de contacto, tenemos también nuestro grupo de WhatsApp como otra de las vías de contacto, y tenemos esta instancia que tenemos hoy y que vamos a repetir el mes que viene, y el otro, y así en cada módulo, para poder hacer preguntas y respuestas de manera en vivo, por así decirlo. Decía entonces que nuestro primer material teórico es este, ¿sí? El PDF sobre introducción al entrenamiento funcional. Si ustedes más o menos lo han ido leyendo, va hablando de tópicos que después te dice ahí abajo en una notita al pie, esto lo vamos a ver en el módulo tal. Por ejemplo, aquí estábamos hablando, a ver, déjame ver que estábamos hablando acá, esto, de progresiones, y te dice esta temática se abordará en el módulo 4, en realidad en el 3 y en el 4, en ambos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en este primer módulo estamos tirando un panorama de todas las temáticas, y por ejemplo, en el módulo 3 vamos a hablar de progresiones, del armado de progresiones, y en el módulo 4 vamos a hablar, perdón, de cómo elaborar un programa con sus correspondientes progresiones dentro del entrenamiento funcional. Entonces también puede pasar que en este primer módulo nos encontremos con muchos temas que después se van a ir profundizando mayormente, ¿sí? Aquí estaba el concepto de las cuestiones básicas del entrenamiento funcional en el fitness y las cuestiones básicas del entrenamiento funcional en el deporte, ¿sí? Luego tenemos el análisis de lo que es esto de entrenar movimientos, lo que hace a la selección de ejercicios en el entrenamiento funcional. Esta temática la vamos a estar profundizando en el módulo número 3, ¿sí? 2 y 3. En el 2 vamos a hablar de lo que es core training y en el 3 del resto de los movimientos, pero aquí tenemos una introducción que nos habla de este concepto de entrenar por patrones de movimiento, ¿sí? Esta temática, ¿sí? Se desarrolla de nuevo, ahí te ponen una nota al pie. En el módulo 2 vamos a profundizar en todo lo que hace al core training, ¿sí? Y en el módulo 3 vamos a hablar también de técnicas y variantes de ejercicios. Aquí ustedes tienen presentados los principales patrones de movimiento con ejemplos de algunos ejercicios, son simplemente unas fotos, pero si se vuelven al aula virtual se van a encontrar con un video, bien, en el que también tenemos ejemplos. Para ahí decía ejemplo, ejercicios de tracción. Bueno, ¿qué son ejercicios de tracción? Y bueno, ahí tenemos algunas fotos, ¿sí? Y en el video tenemos ejemplos de 2 ejercicios más de tracción, y a su vez lo ejemplificamos con distintos elementos. Digo porque materiales y elementos es otra de las temáticas que desarrollamos en este módulo, entonces ese video tiene que ver con las dos cosas. Bien, siguiendo con esta introducción, luego de haber hablado de esto de entrenar movimientos, ¿sí? Avanzamos y seguimos presentando temáticas que luego se van a profundizar, ¿sí? Explicado los patrones de movimiento básico, nos vamos a introducir después a lo que va a ser en el módulo 2, todo lo que hace al core training. Bien, como otro de los materiales de esta primera parte, tenemos este material teórico en formato de texto también, el PDF, de elementos y materiales más habitualmente utilizados en el entrenamiento funcional, ¿sí? Como de aquí en adelante vamos a ir mostrando ejercicios con diferentes elementos, me pareció más que importante en la primera instancia de la capacitación, en el mismo módulo 1, presentar los elementos, ¿sí? Primero, creo que lo primero que está ahí señalado es que no solamente el entrenamiento funcional se realiza con elementos, hay una tendencia bastante arraigada, pero no por ello menos errónea, a relacionar el concepto de entrenamiento funcional con la utilización de determinados elementos. Digo, esto debe ser entrenamiento funcional porque hay un TRX, debe ser entrenamiento funcional porque hay un BOSU, ¿bien? Y no sería la forma más correcta de conceptualizar, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esto que dice no solo con elementos, y luego sí, luego de estos algunos ejercicios con el propio peso corporal, algunos elementos, como las mancuernas, las bandas, elásticas por supuesto, las bandas de suspensión, las pelotas medicinales o medicine ball, pueden ser estas con o sin pique, el balón de estabilidad o pelota suiza, fitball, el bosu y otros elementos. Bien, una pequeña descripción de cada uno de ellos, que luego, en el módulo número 4, vamos a añadir un material teórico que tiene un compendio de bastantes ejercicios, no recuerdo ahora el número exacto, sinceramente, pero, por ejemplo, tenemos la banda de suspensión, que aquí presentamos, y numerosos ejercicios con la banda de suspensión. Aquí dijimos lo que era una fitball o pelota suiza. Bien, en ese material de módulo 4, titulado Variabilidad de elementos, tenemos un montón de ejercicios con la pelota suiza, y así. Bien,
La idea es que siempre cada cosa se va construyendo sobre la anterior, por eso el módulo 1 tiene mucho de introductorio en varios sentidos, ¿sí? Bueno, habiendo visto estos dos materiales, luego tenemos el video. El video es muy sencillo, es muy corto, simplemente es un ejemplo más visual, más práctico de lo que son estos ejercicios por patrones de movimiento. Como les decía anteriormente, en el primer PDF hablamos de los patrones de movimiento, en el complementario hablamos de los elementos, ¿bien? Y en este video tienen las dos cosas juntas, tienen ejemplos de los diferentes patrones de movimiento, acá por ejemplo arranca con los de tracción, y con diferentes elementos, porque este es con el propio peso corporal, más adelante hay uno con la polea. Ahora después cuando vamos a ejemplificar el empuje, por ejemplo, ¿bien? Y bueno, mostramos el empuje con la polea, y de ahí pasamos, por ejemplo, a un empuje con las mancuernas. La idea es hacer una breve introducción de tanto los movimientos como los elementos. Luego, cierra la parte 1 con la autoevaluación. Ayer en el grupo de WhatsApp, anteayer no recuerdo, habían consultado un poquito por esto. Bueno, la autoevaluación, como el nombre lo indica, es para ustedes, ¿sí? No es obligatoria, es un cuestionario que nos permite hacer una revisión de lo que se vio en ese pedacito del módulo. Ni siquiera es todo el módulo 1, es un grupito de preguntas, o de consignas, por no todas son preguntas, relacionadas con los materiales de la parte 1 del módulo 1. Y eso sirve para este proceso que yo les decía de no acumular, sino realmente analizar a criterio, comprender los conceptos y dar cuenta de eso. Sinceramente, yo siempre se los recomiendo porque les permite que ustedes vean, ah, mira, esta estaba mal, che, ¿y esto qué era? ¿Dónde lo busco? Ah, estaba en determinado material, voy a ir a leerlo, ¿sí? Y progresar al módulo número 2, a la parte 2, perdón. En la parte 2 tenemos un material del cual también ayer alguien había consultado en el grupo de WhatsApp y les agradezco todas estas consultas porque me van dando caminos de cosas que tengo que revisar en nuestro encuentro presencial. Bien, con evaluaciones como punto de partida, porque estamos hablando mucho del movimiento funcional aquí, tendríamos que tener alguna forma de evaluar ese movimiento para luego poderlo mejorar. Ya vamos a leer en un ratito, pero una de las definiciones de entrenamiento funcional nos habla de mejorar movimientos, y yo para mejorar algo tengo que poderlo medir, ¿sí? Tengo que poderlo evaluar. ¿Bien? Entonces aquí compartimos un modelo de evaluación, sí, que es la exploración de los llamados movimientos funcionales, propuesta por Gray Cook, ¿sí? Que mediante un grupito de 7 movimientos, ¿sí? Nos permite ir revisando qué también se pueden ejecutar, o sea, qué calidad tiene ese movimiento. Y esa es una cuestión importante porque las evaluaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si bien aquí te vas a llevar un puntaje, podés obtener una puntuación, es muy importante observar el cómo de la ejecución de esos movimientos. Por eso están descritos el movimiento, por ejemplo, la posición de cuclillas con la barra por sobre la cabeza, ¿sí? Que, como aquí dice, es la posición que se utiliza para una sentadilla de arranque, pero en realidad no hace falta estar haciendo una sentadilla de arranque para estar solicitando ese movimiento, ¿sí? Así que sí, esa sería una de las aplicaciones, la sentadilla de arranque, pero también estamos visualizando si eso se puede hacer para otros movimientos donde yo necesite eso. Entonces yo ejecuto el movimiento y evalúo. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que mis brazos se van hacia adelante cuando adopto esta posición por encima de la cabeza, ¿bien? Y entonces, bueno, cuando yo quiera hacer un ejercicio de estos ejercicios overhead, estos ejercicios por sobre la cabeza, ya sé que voy a encontrarme con una limitación. Cuando bajo a la posición de cuclillas, puedo observar alguna limitación de movilidad en los miembros inferiores. De nuevo, cuando quiera hacer una sentadilla, un peso muerto, seguramente voy a renegar, por así decirlo, con alguna de estas limitaciones, ¿sí? Entonces, así tienen descritos los 7 movimientos básicos, ¿bien? Y en las imágenes pueden ver cómo se realiza la evaluación a fin de calificarla con el 1, el 2 o el 3, como está propuesto, o bien, como sugiere la bibliografía, la puntuación de 0 cuando hay dolor para ejecutar el movimiento. ¿Bien? Ok, entonces tenemos la parte de evaluaciones funcionales y lo que vamos a agregar hoy, y que les va a permitir a ustedes pasar a la autoevaluación de la parte 2, ¿bien? Es una revisión que va a quedar grabada y que va a quedar aquí añadida al material como video clase, como videoconferencia en vivo para ustedes y grabada para los que lo vean después, de resumen de los contenidos de este módulo. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Veo ahí algunos conectados nuevos que no había visto, la veo a Dani.
Paula que ya estaba, Martín, Cristian, Eve. ¿Vamos bien? Bueno, les propongo entonces ahora compartir esta presentación, esta clase de resumen de todo lo que estuvimos viendo en este módulo número, ¿sí? Vamos a ir abriendo por acá. Bien, ustedes me confirmarán allí si se ve correctamente, si se observa mi presentación en la pantalla, ¿sí? Y bueno, van a ver que muchos de estos temas, quiero creer que les van a sonar vistos, porque estaban descritos en los materiales previos, ¿no? Así como en los PDF tenemos texto, y cita, y pegadita la definición del libro, y una explicación que me dice algo, bien, la idea hoy es pasar por todas estas temáticas, pero de esta manera, presentado a modo de clase, de videoclase, como me gusta decir a mí. Una vez más, les dejo allí mis datos de contacto para caso lo necesiten, luego se los voy a estar pasando a través de nuestro grupo de WhatsApp. En este módulo 1, lo que tuvimos fue una introducción al concepto de entrenamiento funcional. ¿Bien? Y para eso lo primero que propusimos fue definir el entrenamiento funcional, fue decir qué es el entrenamiento funcional, o también qué no es, o también cómo es el entrenamiento funcional. ¿Bien? Y para eso vamos a tratar de despegarnos de el discurso, si se quiere, publicitario, para centrarnos en el análisis conceptual. ¿Qué es funcional? Bueno, ¿qué es entrenamiento? Creo que sabemos todos, ¿verdad? Somos entrenadores, nos desempeñamos en el ámbito del entrenamiento y sabemos que básicamente el entrenamiento es un proceso por el cual, a través de la aplicación de determinados estímulos, en nuestro caso estímulos de trabajo físico, buscamos mejorar o desarrollar una capacidad de la persona. O sea, entrenar es mejorar algo, ¿sí? No solamente lo físico, no yo puedo entrenar cosas que no son físicas y puedo mejorarlas, puedo entrenar mi capacidad de manejar, puedo entrenar mi capacidad de hablar en otro idioma, o sea, todo aquello que pueda modificarse y mejorarse mediante el entrenamiento, bueno, va a caer dentro de esta categoría. Entonces, más que preguntarnos por la palabra entrenamiento, nos quedaría preguntarnos por la palabra funcional. ¿Bien? Y si vos me preguntas así por fuera de la clase qué es funcional, yo te diría básicamente dos cosas. Te diría que funciona o te diría que cumple una función. ¿Bien? El término funcional, descrito por la Real Academia Española de la Lengua, significa aquello relativo a las funciones, aquello adecuado a sus fines. ¿Bien? Por ende, el entrenamiento va a ser funcional cuando esté relacionado con las funciones de la persona y cuando efectivamente logre mejorarlas, cuando cumpla con su pauta y su función. ¿Bien? Y un punto claro, que si alguien te ha hecho la autoevaluación debe estar preguntado, y si no, le cuento que está preguntado en el cuestionario final, es que no existe un entrenamiento funcional y un entrenamiento no funcional. Cuidado. En alguna ocasión, en una presentación, si no me equivoco, yo estaba disertando allá en Salta, bien, una alumna levantaba la mano y me decía, esto es entrenamiento funcional y eso no es funcional. Bien. Entonces comparaba una sentadilla común y corriente, clásica, convencional, con la barra por detrás, con un ejercicio de la familia de las sentadillas, que llamaremos dominante de rodilla, pero por ejemplo con una core bag, una bolsa de peso sobre el hombro y sobre un solo hombro. Me decía, este es un trabajo funcional y el otro no lo es. Cualquiera de esos dos ejercicios me desarrolla la fuerza del tren inferior, si ese era mi objetivo, lo logra, es funcional. ¿Sí? No es funcional por el elemento, no es funcional porque sea un ejercicio complejo, raro, difícil. ¿Bien? Es funcional porque cumple su función, porque ayuda a desarrollar una función de las que tiene nuestro cuerpo, como dice acá nuestro sistema psicobiológico. ¿Bien? ¿De qué funciones nos vamos a ocupar nosotros? Y bueno, de las que tienen que ver con lo nuestro, del movimiento. ¿Sí? Michael Boyle, a quien ustedes pueden haber leído, está citado innumerables veces en nuestra capacitación, ¿sí? Nos dice que función significa propósito y que por ende, cuando hablamos de entrenar con un propósito claro, con un objetivo claro. Parece raro, pero hay gente que vos la vas a encontrar en el gimnasio haciendo su ejercicio y le preguntas cuál es el propósito o el objetivo, y la encontraste haciendo su curl de bíceps, te va a decir bíceps. Pero bíceps no es un objetivo, bíceps es una parte del cuerpo, es un músculo. Bien, el objetivo tiene que ver con aquello que yo quiero mejorar. Bien, entonces, ¿yo qué quiero? Y bueno, quiero ganar fuerza en este músculo, puede ser, quiero ganar resistencia en este músculo, es otra cosa. Tengo que tener siempre bien claro el objetivo. Y así citamos una definición del ACSM, del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que habla de
la definición de lo que es fuerza funcional. Entonces te está diciendo, más allá de lo que sea la fuerza, yo te voy a decir lo que es la fuerza funcional. ¿Qué dice el American College? Que el concepto de fuerza funcional está relacionado con aquellos trabajos contra resistencia, son los trabajos de fuerza, que generan un beneficio directo a la ejecución de las actividades de la vida diaria o de los movimientos deportivos. Entonces va a ser funcional aquello que me mejore mis movimientos de la vida diaria, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito del fitness, o del deporte que practico cuando hablamos de entrenamiento funcional en el deporte. Otra de las citas frecuentes en nuestros materiales es a Juan Carlos Santana, que dice: JC, la fuerza funcional es la cantidad de fuerza que un atleta puede usar. Bien, entonces me dice, más allá de casos concretos, como puede ser el levantamiento de pesas, si yo hablo de otro deporte donde no estoy compitiendo en fuerza, por ejemplo en fútbol, no gana necesariamente el más fuerte, el que tiene más fuerza, gana el que hace más goles y punto. Entonces en todos los deportes, a excepción de estos deportes puntualmente de fuerza, más importante que cuánta fuerza tengo es cuánta fuerza puedo aplicar en el campo. Bien, si yo tengo la capacidad de, acostado en el banco de press, empujar 100 kilos, pero soy un jugador de cualquier deporte de contacto y cuando tengo que empujar a un rival solamente puedo empujar 80 kilos, no 100. Mi fuerza funcional son 80 kilos para el empuje, no 100. Es lo que puedo realmente transferir, puedo llevar afuera del gimnasio, a la vida diaria o al gesto deportivo. Entonces las propuestas de entrenamiento funcional tienen que ver con todo esto que aquí está señalado, con movimientos integrados, y esto significa que ya no voy a hablar de la abducción del hombro o la flexión del codo, voy a hablar de patrones de movimiento que integran varios movimientos articulares, multiplanares, y cualquiera que haya estudiado la anatomía básica y haya renegado en las primeras unidades aprendiendo los planos de movimiento, habrá aprendido que, por ejemplo, hay movimientos en un plano sagital, como los de flexión-extensión, hay movimientos en un plano frontal, como los de abducción y aducción, pero si nos fijamos, y ahí tenemos una foto de ejemplo, la gran mayoría de los patrones de movimiento de la vida diaria o de los diferentes deportes no se dan en un plano, si yo no me muevo como un robot en un único plano, ¿bien? Sino que son multiplanares. Estos movimientos como tales implican acelerar y desacelerar. Fíjense, si miramos la imagen, ese sujeto está acelerando una pelota, ¿sí? Está imprimiendo la aceleración a un objeto y en algún momento lo va a tener que desacelerar, ¿sí? Y entonces también eso tengo que entrenar, ¿bien? En medio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estabilizarse, y en el módulo número 2, el próximo módulo, vamos a hablar mucho de estabilidad, de estabilización, porque vamos a hablar del core training. De hecho, algunos de ustedes pueden estar observando en la cámara que yo me muevo y me muevo, eso es porque dejé de lado la silla de oficina y estoy sentado en una pelota, en una fútbol, entonces todo el tiempo tengo que estar haciendo ajustes musculares para estabilizarme, ¿bien? Estabilizar es una de las palabras clave cuando hablamos de entrenamiento funcional y sobre todo en las partes más no iba a decir principales, vamos a decir principiantes, ¿no? En el aspecto inicial del programa, donde el core tiene que ser sin duda el centro. Bien, donde el objetivo es mejorar la habilidad del movimiento, mejorar la fuerza de la zona media, esta zona media de la que vamos a charlar y mucho en el módulo número 2, bien, y la eficiencia en el movimiento, la eficiencia neuromuscular. Casi siempre lo pensamos desde aquello a lo que lo vamos a transferir, a dónde lo voy a llevar, ¿sí? A la cancha si soy un deportista, al movimiento real, yo les digo muchas veces a mis alumnos, a la vida real y no al gimnasio. No porque el gimnasio no sea vida real, sino porque en el gimnasio me siento, apoyo la espalda en una máquina y ahí hago este movimiento. Ah, bueno, pero cuando yo afuera tenga que alguna vez levantar algo por sobre la cabeza y utilizar mis deltoides, mis tríceps, no voy a estar sentado en una máquina, no voy a estar apoyadito, no voy a estar haciéndolo con los dos brazos exactamente igual a la misma vez y con el peso repartido equitativamente, no va a pasar. ¿Bien? ¿Qué tips habíamos marcado así como características del entrenamiento funcional y está recuadrado en su material teórico? Está orientado a mejorar funciones del ser humano, tiene un objetivo, un propósito claro que tiene que estar establecido, está basado en movimientos, no en músculos, no en pedazos. Profe, ¿cómo trabajo tal músculo? Sí, está buena la pregunta, pero no vamos a pensar ya en el músculo, vamos a pensar en el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando salgas a esta vida real de lo que yo te digo, sea el campo deportivo o las actividades cotidianas, ¿sí? Cuando yo voy a
por decir, empujar una puerta que dice empuje o tire, ¿no? Dice empuje, no voy a estar pensando en el tríceps, voy a estar pensando en la acción de empujar, ¿sí? Y en realidad voy a empujar y sí voy a utilizar mi tríceps. Ahora te puedo asegurar que si no tuviera tríceps, si no me funcionara el tríceps, igual empujaría de alguna manera. Bueno, esos son los patrones básicos de movimiento, como el empuje. Bien. Otra caracterización es que tiene un carácter general, no especializado. Esto me lleva a decir que un entrenamiento funcional debe buscar desarrollar múltiples componentes de la condición física y no solamente uno, ¿sí? Si yo tengo una excelente resistencia aeróbica, pero tengo cero fuerza, eso no es funcional porque sea el deporte, sea la vida diaria, yo en mi día a día voy a necesitar determinados niveles de fuerza y también determinados niveles de resistencia y también de movilidad. ¿Sí? Entonces, tener mucho de una cosa y poco de otra no me asegura un movimiento eficaz ni eficiente. ¿Bien? Y punto clave, no hay un entrenamiento que sea funcional y otro que no lo es. Fíjense, yo acá les planteo en el gráfico una especie de continuum, de lo menos funcional a lo más funcional. ¿Bien? No, de acá para allá es funcional, de acá para allá no. Hay cosas más y menos funcionales, pero para poder calificarlas así necesitamos analizar todo lo que está alrededor. Bien, es más o menos funcional para este sujeto con estas características. Bien, si yo te digo, siguiendo el ejemplo de antes, tengo un sujeto, cuando le hago una evaluación veo que, me voy a colocar de perfil, no puede levantar el brazo a esta altura, sino que el brazo se le va hacia adelante y tiene una limitación en la movilidad del hombro. Para ese sujeto, una sentadilla de arranque no sería funcional. Para otro sujeto sería un ejercicio muy funcional. Bien, objetivos de entrenamiento. Si mi objetivo de entrenamiento es ganar fuerza máxima, y yo me pongo a hacer, por dar un ejemplo, sentadillas, no, sí, sentadillas, dale, sentadillas con el propio peso corporal, es muy probable que esa sentadilla con el propio peso corporal, más allá de que sea un ejercicio que pueda parecer muy funcional por múltiples aspectos, no me sirva para desarrollar mi fuerza máxima. ¿Por qué? Y porque está muy lejos de los porcentajes de intensidad o de carga, y esto lo vamos a hablar en el módulo número 4, con los que yo debería trabajar si ese fuera el objetivo. Entonces, no estoy diciendo que el ejercicio sea o no sea funcional, es o no funcional para ese objetivo, para ese sujeto, para ese nivel de condición física. Bien, es hermoso que yo haga la vertical y desde ahí empuje, está bien, pero si mi nivel de condición física no da, no da. La dominada, colgado en la barra dominada. Me encanta el ejercicio, ahí en el video lo tienen, se lo hago hacer al compañero, ¿sí? Pero si yo te doy ese ejercicio a vos, que sos incapaz de colgarte de la barra, no es muy funcional para vos. Es funcional para otro que sí se puede colgar, ¿se entiende por dónde va? Tiene que ver con el nivel de condición física. Bien. Por otro lado, con los requerimientos específicos de la actividad diaria o deportiva. Entonces, por ejemplo, lo más funcional para un sujeto que en su deporte salta, salta y salta, probablemente sea saltar. ¿Sí? Ahora, si tengo un sujeto que en su deporte lanza y en mi entrenamiento no lanza nunca, hay algo que le está faltando a su entrenamiento. ¿Sí? Y por último dice posibles desajustes en el sistema de movimiento. Entonces, fíjate, yo recién dije, para dar un ejemplo, tiene limitada la movilidad en la escápula humeral, en el hombro, entonces sería muy funcional para ese sujeto cualquier ejercicio que trabaje esta movilidad del hombro que él tiene limitada. Por más que sea un ejercicio con un elemento u otro, sin elementos, con máquinas, bueno, ahí está el criterio de funcionalidad, ¿sí? La idea es el desarrollo de múltiples capacidades físicas que me permitan una mejora en las actividades de la vida diaria, laboral y recreativa cuando hablo del fitness. Cuando hablo de fitness, hablo de esto de mejorar la capacidad de prestación o rendimiento en nuestras actividades cotidianas. Por un lado, poder moverme mejor en el día a día, ¿sí? No que porque yo tenga que subir un piso en escalera termine muerto, ¿bien? O sea, ser más eficiente en mi movimiento, ¿bien? Y también complementar los desequilibrios que tengo, porque si yo sé que tengo yo, y esto es individual, no es global, tiene que ver con esto de las características del sujeto, un desequilibrio, por ejemplo, entre la fuerza del lado derecho y del lado izquierdo, también parte de un entrenamiento funcional es compensar eso, ¿sí? El carácter funcional del entrenamiento, dicen Colado Sánchez y colaboradores, debería conducir a establecer criterios básicos para una correcta higiene postural en todas las acciones de la vida diaria o cotidiana, o laboral, ¿no? Porque en el trabajo
se repiten muchos gestos, muchos movimientos, mucho tiempo. ¿Bien? A la hora de diseñar un programa de entrenamiento funcional en el fitness, aunque esto lo vamos a profundizar en el módulo número 4, tengamos en cuenta las actividades de la vida diaria del sujeto y las exigencias de su trabajo. Y en base a ellas vamos a definir cuáles son los aspectos que queremos potenciar y qué tipo de entrenamiento le tenemos que dar a esta persona. ¿Bien? Entonces, fíjate, alguien me había preguntado, no sé si está aquí entre nosotros, no recuerdo el nombre, sobre el concepto de transferencia. Bien, entonces yo digo, bueno, ¿cómo podría ser un entrenamiento con transferencia a una actividad de la vida diaria, por ejemplo, de este señor? Este señor todos los días en su vida diaria se sienta y se para. Se sienta en una silla y se levanta. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno, vamos a elegir un ejercicio que sea funcional. El tema cuando digo que sea funcional, no estoy diciendo esto, estoy diciendo esto y esto, porque recién les mostraba un montón de criterios para decir, ah, este ejercicio es funcional o no. Entonces mirá la disyuntiva en la que me podría encontrar. Si yo me quedo agarrado solo de la transferencia, bien, el ejercicio más funcional que le podría plantear a esta persona para mejorar su capacidad de sentarse y pararse es este, sentarse y pararse. Bien, ponerle una silla detrás, ¿sí? Plantearle como ejercicio, sentarse en una silla, levantarse de una silla, y si me preocupa la transferencia, ¿sí? Si me preocupa que sea similar a lo que después va a tener que hacer en su vida diaria, pues bueno, más parecido que ese no voy a encontrar, ¿sí? Eh, entonces, digo, desde el punto de vista de la transferencia, pareciera estar bárbaro, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Miremos lo que hay en las otras imágenes. ¿Por qué? Porque si observo los otros ejercicios, parecería que no son tan funcionales en términos de transferencia, pero que pueden tener otras ventajas y desventajas. A ver, ya dijimos, el más parecido a sentarse y levantarse es sentarse y levantarse, pero la pregunta que yo le puse abajo es, ¿será eficaz? ¿Mejoraré mucho la fuerza de mis piernas trabajando solamente con el propio peso corporal y la silla? Tal vez el sujeto de la foto, al cual yo veo más entrado en años, con dificultad para pararse, sí, pero creo que ninguno de los aquí presentes va a decir, voy a mejorar haciendo, me siento y me paro de la silla. Creo que la mayoría nos quedaremos, por ejemplo, escasos en cuanto a carga de trabajo, en cuanto a intensidad. Ah, bueno, listo, lo soluciono. Me voy a la lingotera, me voy a la camisa de cuádriceps, al sillón de cuádriceps, como está acá. Me siento, pongo 10, 9, todos los lingotes que quiera. Entonces el ejercicio ahora sí está pesado y yo entiendo que va a ser eficaz para mejorar mi fuerza en las piernas. Claro, pero no se parece en nada al sentarse y pararse de la silla que habíamos visto ahí. Pero fortalece el cuádriceps. Y yo el cuádriceps lo voy a usar para levantarme la silla. Sí, pero la transferencia no pasa solamente por usar los mismos músculos. Entonces fíjate, no hay ningún ejercicio de acá que sea perfecto. El de recién se parecía mucho al gesto técnico que quiero mejorar. ¿Bien? El primero, pero tenía muy poca carga, muy poca intensidad, no iba a ser eficaz. El segundo, todo parecería indicar que puede ser eficaz y que la carga puede ser elevada. El tema es que no se parece en nada a sentarse y levantarse de una silla. Pensemos, por ejemplo, la demanda de equilibrio que tiene la persona que se va a sentar y o levantar de la silla. No existe para el señor sentado acá, cómodamente apoyado en el respaldar, entonces no se parece en nada. Bien. Bueno, a ver, veamos el de la derecha. ¿Sí? Y de paso, un ejercicio muy funcional, ¿no? Porque de esta idea de que cuanto más raro el ejercicio, más es entrenamiento funcional. Bueno, divino, yo puedo pensar en una sentadilla de una pierna, llamada también sentadilla pistol, bien, pero nos vamos a presentar con algunas cuestiones. Primero, eh, se parece un poquito más a sentarse y levantarse de una silla que este trabajo acá en la camisa de cuadros. O sea que desde ese punto podría ir bien, ¿sí? ¿Qué problema tenía este, digamos, que no se parecía? Bueno, este se parece un poco. Bárbaro. ¿Qué problema tenía el de la silla? Que se reparece, pero que era poca la intensidad. Bueno, acá la intensidad es el doble, porque no estamos viendo todo su cuerpo con las dos piernas, estamos viendo todo el cuerpo con una sola, o sea que ya la carga está. Ah, bueno, se parece un poco más, la carga es un poco más elevada. La pregunta ahí es la seguridad de este ejercicio, ¿sí? Si a esta persona le sale correctamente, si es el ejercicio para esta persona. Fíjate que empieza a irse bastante hacia adelante la rodilla, la espalda comienza a curvarse, a doblarse, a flexionarse, y no es de los peores, ¿no? Le sale bastante bien comparado con otras cosas que uno puede ver. Entonces,
No estamos diciendo la sentadilla de una pierna es funcional o no lo es. No estamos diciendo la camisa de cuádriceps es funcional o no lo es. Estamos planteándonos revisar una serie de elementos para decir este ejercicio es funcional. ¿Bien? Entonces, yo puedo pensar en un montón de cosas. Mirá la imagen. Digo, me fijo que el ejercicio tenga relación con las actividades de la vida diaria. Mira, que está cargando sobre el hombro, que está cargando sobre el hombro. Bien, pero también tengo que ver los componentes de la carga, el volumen, la intensidad, si son adecuados. Esto lo vamos a charlar en el módulo 4, pero digo, si a una persona que carga todos los días de su vida por su trabajo, como vemos acá en la foto, un peso muy grande sobre sus hombros, ponerlo a cargar una bolsita de 2 kilos sobre sus hombros, no se haría. Bien, y el sujeto carga sobre su espalda un peso grande y además lo desplaza, que yo me siente y lo haga acá sentado, tampoco sería lo más funcional. Hay muchas cosas para considerar. Y también que sea adecuado a su nivel de condición física, con una correcta ejecución de los ejercicios. Si el ejercicio sale mal, ese ejercicio está mal en este momento, no es para esa persona. No es la mejor opción. ¿Bien? Y recuerda, cuando hables de entrenamiento funcional en el fitness, esta idea planteada ahora en el módulo 1 y que la van a trabajar también en el módulo 3, ¿sí? Y sigo haciendo un paseo por todos los módulos. En el módulo 3 nos va a acompañar el profe Franco Barrera para hablarnos de movilidad y estabilidad. ¿Por qué? Porque Gray Cook nos decía, primero hay que moverse bien y luego moverse más, o primero moverse bien y luego moverse mucho. ¿Bien? ¿Qué es lo que ejemplifica esta pirámide del rendimiento? ¿Sí? Todo debería estar sostenido por una buena capacidad de movimiento, un movimiento funcional condicionado por la movilidad, la estabilidad, el equilibrio y el control motor. ¿Bien? Yo suelo ejemplificar esta pirámide en decir, bueno, yo puedo tener una habilidad de saltar con la mejor técnica que mi deporte requiere. Juego al handball y salto a hacer el lanzamiento y salto muy bien. Tengo la habilidad de saltar, ¿sí? Pero al margen de saber cómo saltar y tener esa habilidad, necesito, porque estamos ahí arriba, ¿no? En el techo, habilidad, necesito cierto nivel de las capacidades físicas que me permitan decir, bueno, este tipo sabe saltar, pero además tiene fuerza para saltar, tiene potencia para saltar. Bueno, eso nos lleva al escalón anterior, el rendimiento funcional. Y me muestra que mi habilidad de salto debería estar sostenida por un buen nivel de capacidad física que me permita ejecutar ese salto. ¿Bien? Entonces sé saltar muy bien, tengo fuerza para saltar, pero hay que ver el escalón que está más por debajo. El primer escalón de movimiento funcional, ¿sí? Me habla de, por ejemplo, la movilidad, la estabilidad, el equilibrio, el control motor. Digo, cuando yo voy a saltar una pierna, ¿tengo estabilidad? ¿Mi zona media me sostiene? ¿Sí? ¿Tengo una buena movilidad en mi cadera, en mi rodilla para ejecutar ese salto? ¿Y puede pasar que se me desordene la pirámide? Sí. Puede pasar que yo tenga el mejor y más bonito salto desde lo técnico, habilidad funcional, pero al yo tener poca fuerza, voy a saltar bajo. Voy a saltar bonito, pero bajo. Al tener poca resistencia, voy a saltar bonito, pero pocas veces. ¿Bien? Puede que yo tenga fuerza, pero carezca de algo de lo de abajo, y muchas veces pasa. Fuerza sin movilidad, un peligro. Soy fuerte en este rango de movimiento, cuando el rango de movimiento de la tripulación era este, mucho más. ¿Bien? Control del movimiento básico. Bueno, la idea es esa, ¿no? La pirámide de entrenamiento funcional, la pirámide del movimiento funcional, tiene en la base aquellos movimientos naturales del ser humano, como caminar, correr, saltar, lanzar, etc. Juan Carlos Santana nos plantea que hay 4 pilares del movimiento. La locomoción, es decir, desplazarme, caminar, ¿sí? Los cambios de nivel del centro de gravedad, es decir, por ejemplo, agacharme o levantarme y saltar, ¿sí? Serían cambios de nivel de mi centro de gravedad, mi centro de gravedad más arriba o más abajo, ¿bien? El empuje y la tracción, empujar es alejarse de un objeto y traccionar es traerlo hacia uno, ¿bien? Y la rotación, es decir, los movimientos en el plano horizontal, ¿bien? En el deporte, Santana plantea básicamente 4 grandes destrezas que están construidas sobre la base de estos 4 pilares: locomoción, cambio de nivel, empuje, tracción y rotación. Bien. Un entrenamiento funcional en el deporte debería considerar las características propias de ese deporte, porque ahorita que va a ser funcional cuando mejore eso. Un entrenamiento funcional en el ciclismo es aquel que me mejora mi rendimiento en el ciclismo. ¿Sí?
mejorar el rendimiento en el deporte específico y prevenir las lesiones que podrían derivarse de la práctica de ese deporte. Entonces yo puedo decir, bueno, sé que el ciclismo tiene una alta incidencia de lesiones de rodilla. Bueno, entonces también es importante que un entrenamiento funcional para mí como ciclista me permita mejorar en el ciclismo, me permita evitar o prevenir las lesiones que son comunes en este deporte que yo practico, que es el ciclismo. ¿Bien? Entonces, mirar un poquito eso. Michael Boyle nos dice, los ejercicios de entrenamiento funcional son ejercicios llevados a cabo casi siempre con los pies en contacto con el suelo y salvo pocas excepciones sin la ayuda de máquinas. Cuidado, no estamos diciendo por eso que un ejercicio en máquinas no es funcional, ¿sí? Pero estamos diciendo que si yo pienso en el deporte, ¿cuántos deportes juego con una máquina? ¿Cuántos deportes juego sentado? No muchos, ¿sí? Entonces, lo más funcional sería entrenar de una manera similar a como voy a ser exigido físicamente en la competencia, ¿sí? Según el mismo autor, la base del entrenamiento funcional en el deporte es un entrenamiento general. Este autor sostiene una y otra vez que los deportes tienen más similitudes que diferencias. Bien, por ejemplo, antes de pensar en mejorar mi salto para el lanzamiento de handball, que decíamos recién, vamos a pensar en mejorar mi salto. Mi patrón básico de movimiento saltar. Y ese mejorar mi salto, saltar mejor, me va a servir sea que yo juego al handball, al vóley, al básquet o lo que sea. ¿Bien? Y luego sí, luego de mejorar la base, los patrones de movimiento básicos, ¿bien? Trabajar en cosas más específicas del deporte. Pero Boyle nos dice, hay destrezas generales, como saltar, correr, etcétera, que se dan en una amplia gama de deportes. Entonces yo puedo trabajar sobre ellas, ¿sí? Sobre estos patrones de movimiento que son la base para construir luego técnica deportiva, si lo quiero. ¿Bien? Entonces, para no errarle, como suelo decir, en cuanto a la selección de los ejercicios, una sugerencia es partir de pensar los ejercicios en base a los patrones de movimiento. Los patrones de movimiento son estos principales movimientos que nuestro sistema, nuestro aparato locomotor realiza y que están organizados acá en base a la dirección y sentido del movimiento, a las articulaciones, la articulación o las articulaciones que participan y cuál de ellas soporte más fuerza. Así, la mayoría de los autores clasifica en empuje, tracción para el tren superior, ejercicios cadera dominante y ejercicios rodilla dominante para el tren inferior. Los empujes pueden ser empujes horizontales, es decir, hacia adelante, o empujes verticales, es decir, hacia arriba, y las tracciones pueden ser hacia abajo, ¿sí? Traer algo, una tracción vertical, o una tracción horizontal, cuando traigo algo hacia mí, pero en este plano, ¿no? Como si fuera hacia atrás, ¿sí? Ejemplo de empuje vertical, un press militar, por ejemplo, un press con mancuernas. Ejemplo de empuje horizontal, un push-up, lagartija, press en banco. Tracción, un ejemplo de una tracción vertical, un tirón en polea, ¿sí? O una dominada, como está en el ejemplo, en el video, ¿sí? En el video está el compañero haciendo una dominada, que sería una tracción vertical, y luego está haciendo un remo sería una tracción horizontal. Los ejercicios cadera dominante son aquellos ejercicios con bisagra de cadera, aquellos ejercicios en los cuales el eje de movimiento, el eje de rotación, está dado a nivel de la articulación coxofemoral, como el peso muerto, el buenos días, el swing, la elevación de pelvis o hip thrust. Bueno, vamos a ver varios de estos en el módulo número 3. Bien, ejercicios rodilla dominante, aquellos en los cuales la rodilla es la articulación más implicada, la que más se flexiona y extiende. Bien, como las sentadillas en todas sus variantes, las estocadas, etc. Bien, y nos queda el apartado del core. Dijimos que el core era la temática principal del módulo número 2. Bien, la zona media. Y la zona media, como vamos a ver en el módulo número 2, tiene la principal función de brindar estabilidad. Por eso vamos a hablar de ejercicios de estabilización. Los invito a que, ni bien comience el módulo número 2, vayan derecho a ese material porque la verdad que es muy interesante. Entrenamiento funcional y saludable de la zona media. ¿Bien? Con esta idea de entrenar movimientos, si nosotros analizamos estos movimientos de los que venimos hablando, empuje, tracción, dominante de cadera, dominante de rodilla, podríamos relacionarlos con estos movimientos naturales que antes mencionamos, y con los pilares del movimiento de los que Santana me habla, ¿sí?
un ejercicio de rodilla dominante como el de la foto no es ni más ni menos que un cambio de nivel. También podemos observar algunas características que resultan realmente útiles desde esta concepción de entrenamiento funcional, y es que son movimientos integrados, multiarticulares. Analiza que quieras, el empuje, la tracción, cualquiera de los 4 que están en la foto, y todos involucran la suma de varios movimientos, son multiarticulares. Se asemejan a movimientos de las actividades diarias o deportivas. Empujar, yo puedo empujar una puerta, puedo empujar lo que sea, traccionar, traer algo hacia mí, levantar un objeto del piso para los de abajo, bien, se parecen, ¿sí? Incluyéndolos a todos, solicitamos a la mayor parte de los grupos musculares sin tener una gran cantidad de ejercicios. Pensar, analizar, ¿sí? Si hicieras estos 4 ejercicios que están en las imágenes, trabajas prácticamente todo, ¿sí? Todos los músculos. Como habitualmente en el gimnasio me dicen pecho, espalda, brazo, bueno, está todo acá, está todo. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta de este resumen del módulo número 1? Tienen la posibilidad de abrir el micrófono si necesitan o de escribir en el chat. Fíjense que fuimos haciendo una pasadita por todo lo que estaba en el material del módulo número 1. Por eso está bueno, siempre les sugiero que esta última clase, si pueden estar en vivo, mejor, porque preguntan, porque ven, porque me interrumpen y me dicen, Damián, más despacio que no entendí nada, pero si no, que la vean a la grabación antes de hacer la evaluación del módulo, porque resume todo lo que tenemos en los distintos materiales, ¿sí? Bueno, de hecho, continuando con esa idea, es que vamos a ver ahora, estamos por acá, por supuesto, que cualquier duda que tengan, lo hacen, pero que en el aula virtual van a encontrar el foro. En el foro tiene un espacio para presentarse, ahora que nos estamos empezando a conocer. Bien, pueden trasladar allí todas sus dudas o comentarios, y yo les voy a dejar allí enlaces para ampliar. Por ejemplo, ayer alguien me preguntó por más imágenes de las evaluaciones funcionales, listo, derechito al foro, allá van. Eh, Tienen la autoevaluación, que es opcional, y el trabajo final del módulo, que es obligatorio, y es el cierre de este primer módulo. Luego recuerden que también tienen los materiales complementarios, ¿sí? El material de elementos habituales en el entrenamiento funcional, que básicamente nos dejó en claro esto, que el entrenamiento funcional no es solamente con elementos, ¿bien? Pero también nos describió algunos elementos, como las mancuernas, las bandas elásticas, las bandas de suspensión, medicine ball, fitball, BOSU, etc. Así que también tienen ese material para revisar. Y el material de evaluación del movimiento funcional, que sobre la base de esta pirámide nos invita a analizar el escalón de abajo, el de movimiento funcional. Nos invita a evaluar la movilidad y la estabilidad elementales como pilares para el resto de los trabajos tendientes a mejorar la condición física. A través de estas evaluaciones lo que buscamos es identificar deficiencias en los movimientos básicos que me lleven a decir, estas son las necesidades individuales de este sujeto. Esto es lo que esta persona necesita claramente trabajar por lo que me están diciendo las evaluaciones. ¿Bien? Bueno, excelente. Eso es un resumen de nuestro módulo número 1. ¿Sí? Los invito a que si hay algún material que todavía no han visto, lo vean. Si alguna duda surge, la transmiten. Los foros quedan activos durante toda la capacitación, por más que pasemos al módulo número 2. Con esta videoconferencia se cierra la parte 2 del módulo número 1. ¿Bien? Y el módulo número 2, que va a iniciar con el mes de septiembre, nos va a llevar a un nuevo tema que ya fue introducido, que ya fue presentado, bien, que es el de Core Training, o entrenamiento funcional y saludable de la zona media. Vuelvo a mostrar entonces el aula virtual, ¿sí? Esto que muestro ahora, ustedes todavía no lo tienen disponible porque, bueno, no está habilitado el módulo número 2 para los estudiantes, pero yo quiero ya irles mostrando de qué se trata el módulo 2, así que vamos a ir chusmeando un poquito. Van a tener, como siempre, un video introductorio, ¿sí? En el cual yo les voy a introducir las temáticas del módulo número 2, y luego van a tener un material teórico, no sé si a ti se alcanza a ver, bien, en formato PDF, como todos los materiales teóricos que venimos trabajando, que refiere a todo lo que es el entrenamiento del core. Bien, una definición del concepto de core, una revisión de la anatomía de esta zona media del cuerpo, ¿sí? De los músculos que la conforman, un análisis interesante de los ejercicios tradicionales,
bien, de los ejercicios que habitualmente creo que todos hemos aprendido y hecho para trabajar la zona media, bien, con el análisis, por supuesto, que nos lleva a decir si lo tomo o lo dejo, el concepto del core como núcleo de movimiento, y la descripción de eso me lleva a una bajada más práctica, ¿sí? A los objetivos de entrenamiento del core, en términos de estabilidad y en términos de transferencia de fuerzas, ¿bien? Y como aplicación práctica vamos a repensar el entrenamiento del core, sabiendo que no es solamente hacer abdominales o hacer ejercicios de aislamiento para la zona media, ¿sí? Sino también aplicar otros conceptos que vamos a ir desarrollando en este módulo número 2, y otros criterios como por ejemplo modificar la base de sustentación, etcétera, eso todo lo vamos a ver, ¿sí? Para ir haciendo una progresión en el trabajo de la zona media. Vamos a hablar de los llamados antimovimientos, vamos a explicar, ¿sí?, que el entrenamiento funcional del core tiene más que ver con evitar el movimiento que con generarlo, y entonces vamos a hablar de los ejercicios por antimovimientos. ¿Bien? De allí que como parte de los materiales del módulo 2 van a encontrar también un anexo titulado Ejercicios de Core Training, y allí van a poder ver ejercicios para integrar el trabajo del core en paralelo con otros patrones de movimiento, con el empuje, la tracción, estos que vimos hoy, ¿sí? Van a ver también propuestas para integrar este entrenamiento, pero con material desestabilizador, pelotas, BOSUS, mini tramp, banda de suspensión, ejemplos, ¿sí? Y ejercicios del core basados en estos antimovimientos, que explicamos en el primer material teórico: anti-extensión, anti-rotación, anti-flexión, etc. ¿Bien? Todo esto lo van a encontrar como material complementario, ejercicios de core training. ¿Bien? Siguiendo con eso, van a encontrar también un video, ¿sí? Un video en el cual tenemos ejercicios del core, ¿sí? ¿Bien? Sería este, ¿dónde está? Este que dice video antimovimientos, ¿sí? Que también lo van a poder ver. Y en la parte, todo eso va a ser la parte 1, con su correspondiente autoevaluación, y luego iniciaremos la parte 2, con otro video sobre trabajos del core integrados, con un anexo sobre material desestabilizador, material de entrenamiento inestable, vamos a hablar un poquito de eso, ¿bien? Y lo vamos a cerrar con una clase como la de hoy, ¿sí? Con una videoclase, donde vamos a hablar aquí nosotros de lo que es el trabajo de core training. Estará la autoevaluación de la parte 2, y luego vendrá, por supuesto, lo que hace al trabajo final, cierre del módulo, etc. En síntesis, nuestro módulo número 2 se va a dedicar pura y exclusivamente a lo que denominamos core training, que no es ni más ni menos que el entrenamiento funcional y saludable de la zona media. ¿Bien? ¿Alguna pregunta también sobre eso, sobre lo que viene? Ya, sobre lo que pasó, parece que no, sobre lo que viene, vamos a ver, ¿sí? Tienen la posibilidad de habilitar si quieren su micrófono, y si no, de escribir en el chat, ¿bien? Ya que habíamos dicho, uno de los objetivos era repaso del módulo 1, el otro objetivo era introducción al módulo 2, contarte de qué se trata y con qué te vas a encontrar, y el tercer objetivo es poder atender todas las dudas, consultas o inquietudes que ustedes tengan. ¿Alguien con alguna pregunta por allí? No. Bueno, ahí está Dani. Si no, todo muy claro. Bien. No, profe. Bueno, a No, ver, no, quedó todo más que claro. Quedó más todo claro más que claro. explicado por alguien que verlo en el material. ¿Sí? Exacto, sí, Bueno, sí. mejor, ¿no? Si después de que yo aparecía se entendía menos que antes, esto iba a ser un problema. La idea es todos los meses hacer esto, ¿sí? Un resumen, que por supuesto este resumen es mucho más productivo en tanto y en cuanto ustedes hayan trabajado previamente con el material, ¿no? Entonces, saben de qué hablo, están viendo hasta el mismo dibujito tal vez, ¿sí? Y no agarrar todo desde cero. Pero la invitación, chicos, es a que el módulo transcurra en el tiempo, lo vayamos haciendo paso a paso y juntos. Así que siempre que ustedes tengan una duda, una inquietud, los invito a que la transmitan, ¿sí? Está el foro esperando por ustedes para que puedan dejar ahí su grafiti, su huella, sus saludos, pero también su pregunta, su consulta si surge durante el análisis de los materiales. ¿Bien? ¿Alguien más con alguna duda? No, por el momento no. Bueno, genial. Yo aquí estoy, no solamente ahora porque estamos en vivo, también estoy a su disposición
como les decía anteriormente, a través del resto de los canales, ¿sí? Entonces pueden preguntar por WhatsApp, pueden preguntar por donde quieran. Acá dice Marian, se pudo relacionar mejor todos los conceptos con la clase. Bueno, qué bueno, Marian, es la idea, digamos, hilar un poco todo lo que fue apareciendo en un material, en otro, en un videíto, vos decís, ¿este video para qué era? No, y conectarlo con el eje temático del módulo y que los conceptos queden claros y arraigados y que estemos listos para avanzar al módulo 2, que les digo, es de lo no, iba a decir es el que más me gusta, pero en realidad me gustan todos, pero es un módulo muy interesante porque habla de zona media, creo que eso siempre es una temática de interés para la gran mayoría de los entrenadores, porque también lo es para nuestros entrenados, así que también tenemos la necesidad de formarnos en ese área. Así que de eso se va a tratar en módulo número 2, por si ustedes quisieran ya más o menos saber de qué se trata, ahí lo tienen planteado, lo tienen presentado, y pueden saber para dónde vamos. Bien. Bueno, ahí también lo tenemos conectado a Martín, del área de coordinación, que como ya han visto ahí en WhatsApp, está siempre atento a lo que ustedes necesiten, a lo que ustedes puedan requerir a lo largo del Hola, cursado, así que si está Martín por ahí, si quiere hablar con los chicos, si quiere pasarles alguna información, estamos disponibles. hola, buenas tardes, Damián, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, Martín. Bien, buenas tardes, chicos. No, simplemente, bueno, por esta primera clase en especial, primero que nada, bienvenidos. Sé que ya han estado cursados hace bastante tiempo, la mayoría. Nada, simplemente saludarlos, espero que se hayan sacado de sus dudas, hayan tenido una excelente clase. La verdad que hemos hecho estos encuentros justamente para eso, ¿sí? Así que, nada, simplemente eso, saludarlo y espero que estén muy bien y que cualquier duda o consulta que tengan en relación a lo que es el coordinativo de las capacitaciones virtuales, saben que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Así que es simplemente eso. Bueno, excelente, Martín. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho también para recordarles, contarles que ahora en el mes de septiembre van a iniciar un montón de capacitaciones más, así como ustedes iniciaron en agosto. En septiembre hay muchas capacitaciones que van a estar iniciando, así que ustedes siempre saben que a través de la página web, de las redes sociales del Aerobic Center, pueden ver la propuesta de capacitación. Estamos terminando agosto, comenzando septiembre, y septiembre es un mes en el que inician muchas capacitaciones de diferentes temáticas, así que los invito a que, si están interesados, se den una vuelta por la página y las vean. Yo les puedo contar de una o dos que son las que doy yo. Inicia el instructorado en Indoor Bike, e inicia también el curso de circuitos y clases express, o sea, clases cortas. Así como esa, hay varias capacitaciones que van a estar iniciando, así que se pueden informar, y como siempre, cualquier duda le pueden preguntar a los chicos de coordinación o también a nosotros los profes. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera aportar algo, preguntar algo, decir algo, escribir algo? Bueno, las vías de comunicación están abiertas, chicos. Yo ahora les voy a volver a pasar por cualquier cosa todos los datos míos para que les queden ahí, los tengan en el grupo de WhatsApp. Estamos a su disposición cada vez que lo necesiten, para lo que necesiten, a terminar el módulo 1, hacer el cuestionario de cierre y de edad quedarnos listos para el módulo número 2 de Core Training. ¿Sí? Un gusto haberlos visto, haberlos escuchado, leído, conocido a algunos, ¿sí? Nos vemos en nuestra próxima clase en vivo y seguimos en contacto ahí por WhatsApp, por todos lados, ¿sí? Que tengan muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Listo? Chao, profe. Hasta luego.